Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar los mapas de Carnot de 5 variables. Vamos a ver cómo en realidad vamos a trabajar y que específicamente va a ser por medio de dos mapas de 4 variables, ¿cierto? Cada uno, donde una variable en específico, en este caso para nosotros la variable A, va a valer 0 para el primer mapa y va a valer 1 para el segundo mapa. Otra alternativa que también se utiliza es, por ejemplo, crear un mapa gigante, un mapa con las 32 casillas, y aquí se hace variar todo tomando en cuenta también la adyacencia. Sin embargo, yo encuentro que obviamente es válido, pero usando este método que les voy a mostrar hoy día, hacemos uso de algo que ya conocemos, que es el trabajar con mapas de 4 variables, ¿ya? Así que, en mi opinión, es un poco más simple. ¿Cómo podemos trabajar con estos mapas? Primero, tenemos que tener en cuenta que estos mapas van a estar directamente uno sobre el otro ubicado, o sea, van a estar ubicados uno sobre el otro, de forma que vamos a tener adyacencia entre los dos mapas. ¿Cómo así? Fíjense bien, por ejemplo, en esta celda que yo voy a pintar ahora, esa celda que está ahí, ¿qué código le corresponde? Supongamos que vale A igual 0 para ese mapa, tenemos acá que sería también el B y el C es 1, 0, el D y el E 1, 0, así que la combinación que le corresponde sería precisamente esa. 0, 1, 0, 1, 0. Y luego, a esta celda que está acá, le corresponde entonces la combinación 1, 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Así que veríamos que solamente hay un cambio de bit. Como solamente hay un cambio de bit, son adyacentes y podríamos formar entonces este grupo que tenemos marcado acá, ¿cierto? Un grupo así. Entonces, es bastante conveniente porque, por ejemplo, si tuviéramos algo como lo que ustedes ven acá, que tenemos esos unos ahí en ese mapa y tenemos también unos en ese otro mapa, podríamos formar un grupo más grande que los junta a todos, ¿ya? Formando así un grupo de 8, lo cual nos va a hacer que vamos a tener de partida, en vez de tener dos términos, vamos a tener uno, y además va a ser un término más pequeño. O sea, solamente ventajas, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos por ejemplo, ordenar las combinaciones dentro de los mapas? De la misma forma que lo hacíamos anteriormente con un mapa de 4 variables, miren. Acá tenemos que el código para esta casilla que está acá sería el 0. Después sería el 1, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tenemos el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿cierto? Entonces tenemos así lo mismo que en un mapa de 4 variables. ¿Dónde está la diferencia? Que ahora, por ejemplo, nosotros cuando terminamos acá en el 15, comenzaríamos en en el siguiente, en este caso, código correspondiente, que sería el 16. Como pueden ver acá, ¿se corresponde cuál? Se corresponde el A igual 1, el B y el C están en 0, el D y el E están en 0 también, ¿cierto? Precisamente el 16. Y así seguiríamos avanzando hasta llegar al 31. Pueden ver que seguimos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ¿cierto? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. O sea, el mismo orden que tenemos para el mapa anterior. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo, donde tenemos acá una función que está definida por medio de una sumatoria de minterms, ¿cierto? Acá lo vemos. Entonces, lo que estaría indicándonos esta sumatoria de minterms son directamente los unos y dónde se encuentran. Para que nos ubiquemos mejor, vamos a copiar esto para tenerlos al lado. Vamos a copiar esto momentáneamente. Copiamos. Pegamos. Ya. Entonces, vamos a tener un 1 ¿dónde? En el 1, en el 5, en el 8, en el 12, en el 13, en el 14 y en el 15. Vamos a ir contando, ¿ya? Según lo que tengo a la derecha. Sería entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5. Después tendría 6, 7, el 8 acá abajo, ¿cierto? El 9, después el 10 por acá, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. ¿Cierto? Serían todos esos que están ahí. Y como pueden ver, después acá continuamos con el 16, 17, en realidad con el 17, ¿cierto? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 acá abajo, ¿cierto? 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. El 31 está por acá, ¿cierto? Ahí ustedes pueden verificar que se corresponde, ¿cierto? Tenemos todo eso. El 1, el 5, tenemos el 12, 13, 14, 15, tenemos el 8,
tenemos el 10, ¿sí? Y para el otro caso el 17, el 21, el 24, 26 y el 31. ¿Sí? Ahí tenemos entonces todos los unos que nos estarían indicando esa función. Creo que borré un 1. ¿Cuál borré? El 31. Ese borré, ya. ¿Hasta acá se entiende lo que acabamos de hacer? O sea, llenar en base a lo que nos está indicando la función. Tenemos dos mapas donde termina, por ejemplo, un mapa en el 15 y el otro comienza en el 16. Una variable en específico, que es la que tenemos acá, va a valer 0 para este mapa y para este otro vale 1, ¿cierto? Así que si tuviéramos, por ejemplo, dos unos acá, los podríamos juntar sin ningún problema. O sea, de hecho, como los tenemos ahí. Vamos a preguntar por acá, así que se entiende. Ya. ¿Dudas respecto a lo que estamos viendo? De cualquier tipo. Profe, Sí, bueno, la verdad es que yo me atrasé una clase y media, ¿ya? pero igual comprendo lo que está haciendo. Lo que no comprendo es los valores que tiene cada casilla. Ah, ya. Mira, el valor de De- cada casilla. Sí, ¿no? dime. No, que sí era predeterminado. Ah, ya. Sí, mira, lo que pasa es que el valor de cada casilla depende únicamente del valor que tengamos acá, mira. Por ejemplo, vamos a ver este número que escribí acá yo. ¿Por qué es un 9? Porque en realidad vamos a tener que el A vale 0, ¿cierto? El A vale 0. Tenemos que el B vale 1, el C vale 0, ¿cierto? Están escritos así por si acaso. ¿Ya? Y tenemos acá que el D y el E valen 0, 1. Entonces nosotros simplemente convertimos este código binario a decimal. Nos da 9, ¿te fijas? Por ejemplo acá, este 27, hacemos lo mismo, el que está ahí. Decimos entonces que el A vale 1. Vamos a poner acá A, B, C, D, E. Tenemos que el A vale 1. Después acá tenemos el BC, sería 1, 0. Y acá tendríamos DE 1, 1. Si Ah, convirtiéramos esto, ¿sí? ¿Te fijas? sí, sí, entendí, gracias. De nada. Ya. Ahí borramos acá. Una más. Ahí sí. Aunque si después borro alguna cosa y se me olvida. Ya, entonces así es como ubicamos nosotros y podemos directamente contar en el mapa. Es súper ventajoso porque, se imaginan, si no estaríamos ahí como probando dónde poner todas estas cosas. Y algo también importante, que no sé si les surgirá la duda aún, pero ¿por qué Profe, elegimos? ¿Sí? eh, ¿puede volver a explicar, por favor, lo que explicó hace un momentito, por favor? Lo de cómo se cuenta acá. Sí, o sea, por ejemplo, si el A es 0, ¿Sí? entonces ahí me dice que todo lo que está en Mapa la uno. tabla, ¿no? Esos números decimales, bueno, digamos que al ingresar ciertos valores se transforman o sea, se obtienen algún binario y después los binarios se transforman en esos números y se ponen, ¿no? Ah, ya. Sí, mira, lo que Ahora, pasa. ¿Mm? ¿sí? Dime. Ahora, ¿cómo, lo que no entendí es cómo se forma el binario, ¿no? O sea, tengo Mm. el valor de A, pero no entiendo cómo se forma el binario y Ah, cómo ponerlo y en qué posición ponerlo específicamente. ya, mira. En principio, por si acaso, si es que no han podido revisar los videos de cuando trabajamos con los mapas de Carnot, en sí un mapa de Carnot, voy a partir desde la base por si acaso, para ver si hay alguna duda ahí, ¿ya? Un mapa de Carnot tiene la misma estructura que la tabla de verdad. Eso quiere decir que en realidad nosotros ponemos acá variables. Vamos a suponer que tenemos una de 4 simplemente. A, B, C, D. Entonces acá se usa código Gray, eso está definido dentro de la teoría de cómo trabajar con estos mapas, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sea código Gray? Que tenemos que solamente cambia un bit entre cada una de estas combinaciones. ¿Ya? Y por eso tiene ese orden tan particular, ¿cierto? Como que pasa de 0 a 1, 3 y 2. Lo mismo se hace acá. Ahí, ¿ya? Y luego, cada una de las casillas que ustedes pueden ver, les va a corresponder unas coordenadas, ¿cierto? Van a tener, por ejemplo, esta casilla que va a estar asociada al 1, 1, 1. 1, 1, 1, ahí sí. 1, 1, 1, 1, ahí sí. ¿Ya? Y este número, si nosotros lo convertimos, va a ser el 15, ¿cierto? De binario directamente a decimal. Son números sin signo. Ajá, ¿Sí? Si sí, buscamos, por ejemplo, esta casilla de cámara. Esa casilla tiene asociada ¿qué combinación? Tiene asociada la combinación 1, 0, 1, 1. Entonces vamos a tener que le va a corresponder 1, 0, 1, 1. Eso sería un 11. Y así con todas las demás.
¿Ya? O sea, viene dado el orden que requerimos para que pueda funcionar correctamente. Y en sí, este 1 que, por ejemplo, nosotros ponemos acá, fíjense bien, ya, estos unos que nosotros ponemos, es decir, para la combinación de entrada, por ejemplo, no sé, 0, 0, 0, 0, 1, que sería la que está acá, la función que tenemos asociada a la f vale 1. ¿Ya? Es como lo mismo que la tabla, pero ordenado de una manera diferente, para poder simplificar gráficamente. ¿Se entiende un poquito más? Sí, aunque me surge la duda de, por ejemplo, siempre para digamos, formar un número, las combinaciones, ¿no?, de números binarios, siempre se lee desde lo que vendría a ser, a ¿Así ver, es? ¿cómo lo puedo explicar? Por ejemplo, en donde acaba de poner el 11, por ejemplo, Sí, sí, siempre se lee 1-0 y después el 1-1 de arriba, ¿no? Siempre se lee así, digamos, de izquierda a derecha, por así claro. decirlo. Sí, lo que pasa es que aquí está definido que tenemos, por ejemplo, como dígito más significativo el A. Y este es el menos significativo. Más significativo y menos significativo. ¿Ya? Ajá. Sí, ese es el Ya. orden que estamos tomando en este caso. Y de esta forma, el más significativo para el mapa de 5 variables sería partiendo desde el A, después por el B, el C, el D y el E. ¿Ya? Y eso en sí lo hemos definido de esta forma y en realidad, por lo general, se ordena así el mapa. Y algo muy importante, uno podría, por ejemplo, elegir otra variable para que cambie. Supongamos acá, en vez de la A podríamos tomar el E, podríamos tomar la B. Pero ¿qué ocurriría? Que no tendríamos, por ejemplo, el mismo orden que tenemos ahora. No nos quedaría directamente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino que al llenarla sería mucho más complicado. ¿Ya? Se podría hacer igual, pero sería más complejo el escribir los números donde corresponda. Por eso es que siempre me conviene hacer que la primera variable, la más significativa, sea la que cambie. ¿Ya? Ajá. Y, Profe, entonces, por ejemplo, cuando la variable cambia entre 0 y 1, ¿no? Porque esos son los valores que puede tomar, ¿verdad? claro, sí, Entonces, cuando, por ejemplo, la variable es 1, como en este caso es el A es igual a 1, ¿cuál es el cambio significativo para digamos, que los valores cambien respecto de una tabla y otra? o sea, ¿en qué se define que cambie? Tú te refieres, por ejemplo, acá, entre esta y la otra. Sí, por ejemplo, que llegue hasta el 15 y que con 0, ¿no? Con A igual 0, pero que después cuando A es igual a 1, ¿Mm? cambien todos esos valores. Ah, ya. Simplemente por esto, porque en la casilla correspondiente, por ejemplo, en esta casilla acá, si nosotros nos fijamos, la combinación asociada, si es que tomamos que el orden de los bits son A, B, C, D, E, vemos que si para este mapa el A vale 1, quiere decir que obviamente va a valer 1 para él, ¿cierto? Y en esta Ajá, casilla podemos ver que, ¿cuánto valen los demás? 0. Ya, 0, 0, 0. Y si esto lo convertimos a binario, o sea, perdón, a decimal, nos va a dar 16. Es simplemente convertir el valor binario que se corresponde a la celda a decimal. Ah, ya, entiendo. Sí. Profe, y otra pregunta, si por ejemplo en vez de tener el A tuviéramos el B, ¿Sí? en este caso, por ejemplo, se tendría que poner, no sé, por ejemplo, en la misma casilla, ¿no? El 0, 0, en el que está el 16, por ejemplo, se tendría que poner 0 y después, si por ejemplo el B es 1, 0, 1 y después 0, 0, ¿no? Ya, lo que haríamos sería simplemente esto, mira, lo voy a dibujar acá para que lo vean, y en realidad lo que va a cambiar es el cómo nosotros vamos a tener ubicados los números, ¿ya? Va a ser algo así, mira. Vamos a suponer que... ¿por qué no me reconoce? Ahí sí, ya, ahí sí. Lo voy a hacer bien nada rápido. Ahí... Supongamos que tenemos los mapas así. Tenemos este mapa. Pensemos que ahora nosotros hiciéramos el B, por ejemplo, cambiar. Tendríamos entonces que el B cambia desde 0 a 1. De 0 a 1. Acá nos quedaría entonces el A, el C, el D y el E. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Ya? Y acá también lo mismo. El A, el C, el D y el E. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y así para acá también. Ahí, si nosotros asumimos que la función está definida en este caso como A, B, C, D, E, de forma que es el orden que vamos a tomar, tendríamos algo así. Tendríamos entonces que el número que va a estar asociado acá va a ser ¿cuál?
va a ser todavía el 000, ¿cierto? 0, 0, Ajá. 0, 0, 0, ¿cierto? Porque es lo que se corresponde a esa casilla. Pero en esta Sí. casilla, ¿qué tendríamos ahora? Tendríamos el 1, 0, 0, 1. 1, 1, Después viene el 1, sí, 1, efectivamente. 1. Sí, ahí sí. Ya. ¿Te fijas? Entonces me quedaría desordenada. ¿Ya? Entonces, Mm, por eso es que no es conveniente ubicar de repente otro dígito, porque al momento de llenarla tendríamos que estar poniendo, por ejemplo, un dígito acá, otro por allá, otro por acá. Estaríamos así como desordenadamente llenándola. ¿Ya? ¿Sería válido? ajá. Sí. Sin embargo, sería muy fácil equivocarse. Ah, ya. ¿Ya? Porque estos mapas lo que contienen es la misma información que la tabla de verdad. O sea, si la tabla de verdad dice que, por ejemplo, para la combinación A, B, C, D, E, supongamos 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, si dice la tabla que F para eso vale, por ejemplo, 1, yo tengo que poner un 1 en esta combinación, donde esté. ¿Ya? Entonces, por eso es que si lo hacemos ordenado es mucho más fácil. Ahí. Ya. Y bueno, si es que por ahí alguien no ha visto los otros videos todavía, le recomiendo mucho que los pueda ver después porque ahora vamos a ver la parte más como mecánica, por decirlo así que no hay problema, podemos aprender y resolverlo. Pero en sí, nosotros los mapas de Carnot lo hemos venido viendo como, yo diría, unas 3 clases, porque primero empezamos a ver la estructura que tienen, por qué se escriben así, por qué tienen ese orden. Después empezamos a ver cómo formar los grupos. Tuvimos una clase entera solamente viendo cómo formar los grupos. Después, la clase pasada, vimos cómo podíamos simplificar con los mapas. Y ahora estamos trabajando con los mapas de 5 variables, ¿ya? Porque en sí, en un principio hay varios detalles que vamos como poquito a poquito sumando, ¿ya? Así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar los mapas. O sea, perdón, formar los grupos, ahora sí. Para formar los grupos, lo que tenemos que hacer nosotros es lo siguiente, miren. Tenemos que fijarnos primero en aquellos que tengan menos posibilidades, menos combinaciones o menos agrupaciones posibles. Por ejemplo, ¿cuál? Veamos este caso de ese 1 que está ahí. Recuerden que nosotros buscamos formar los mapas más grandes posibles, la menor cantidad de ellos. Buscamos también cubrir todos los unos o todos los ceros, dependiendo de lo que estemos trabajando. Ahora estamos trabajando con los unos. Y también nos interesa el hecho de poder cubrir todo, ojalá con la menor cantidad de grupos, como les decía, ¿cierto? Ya, veamos acá. Él podría quedar solo y no se podría juntar con ninguno de los otros porque no podemos hacer grupos en diagonal. No serían válidos. O sea, en su mapa solamente podría quedar solo. Aquí nosotros vamos a fijarnos entonces si es que está el mismo o un grupo similar repetido en el otro mapa. Y vemos que tenemos acá también un 1, así que por tanto podríamos juntarlo. Ahora él quedaría muy parecido a lo que tenemos acá arriba, ¿cierto? Muy parecido a eso. Y sería totalmente válido porque solamente hay un cambio de bit. Vemos que lo único que cambia sería el U, que cambiaría de 0 a 1. Por tanto es válido. Aquí vemos una ventaja porque si es que estuviéramos trabajando solamente con el mapa de abajo, habría quedado solo, ¿cierto? Lo primero que tenemos es eso. Luego, ¿qué vamos a hacer? Fijémonos, por ejemplo, en el caso de este elemento. Ese elemento tiene ¿qué posibilidades? En su mapa tiene la opción de quedar solo o quedar con él. No tiene más opciones. Sin embargo, si nosotros formamos este grupo y tenemos esto mismo acá abajo, podemos juntarlo. ¿Ya? Y podemos juntar un grupo de A4. Acá les dejo yo también un mensaje bien importante que nos dice, si es que tenemos un grupo válido en uno de los mapas, que está repetido, por ejemplo, en el otro mapa, entonces ambos grupos se pueden juntar, formando así, perdón, un solo grupo. Vemos que en realidad lo que hicimos fue esto. Miren, miren por acá. Muy parecido a esto. Si tuviéramos, por ejemplo, ahí un 1 y un 1, lo juntamos. Vamos a juntar en qué color? En rojo lo vamos a juntar. Ahí. ¿Sí? Y es totalmente válido. ¿Cuál es la regla entonces a seguir? Es que si tenemos un grupo válido en uno de los mapas, que está repetido obviamente con la misma estructura, misma cantidad de elementos y tiene que ser también obviamente de potencias de 2, de 1, 2, 4, 8, 16, 32, no puede ser de 3, ni de 5, ni de 6 elementos. ¿Ya? Así que por eso es que ese grupo sería válido. Una vez Profe, que tenemos, ¿sí? tengo una duda. Por ejemplo, como en el ejercicio dice, en donde hay una sumatoria ¿Sí? de M, que no me acuerdo cómo se llamaba, Los min terms. ¿sí? Entonces, por ejemplo,
como ahí nos dice los números, ¿no? Digamos las combinaciones. Entonces, por ejemplo, en estas tablitas se ¿En el pone mapa? siempre, sí, en el mapa, se pone siempre el número 1 en donde le corresponda esa combinación, ¿no? Por ejemplo, si es Claro, 5, se ubica en donde va ubicado el 5, supuestamente, claro. predeterminado, ¿no? Sí, Siempre se pone un 1. sí, lo que pasa es que la sumatoria de minterms lo que nos está indicando nos dice en palabras así de nosotros sería la función f de u, w, x, y, z tiene unos en las siguientes posiciones. En el 1, en el 5, en el 8, en el 10, en el 12, en el 13. Eso nos dice. Ah, ya. ¿Sí? Y la productoria de maxers nos da los ceros. Nos diría, por ejemplo, que tenemos, no sé, por ejemplo así, ¿cierto? Nos diría, ¿dónde están los ceros? ¿Ya? Entonces, la sumatoria interna en definitiva nos dice eso. ¿Dónde están los unos? ¿Ya? Ah, ya. Gracias. De nada. Y ahora nos fijamos entonces qué nos queda por cubrir. Vemos acá que tenemos varias opciones, obviamente, ¿cierto? Si me fijara, por ejemplo, en este uno de acá, vamos a pensar en él. ¿Por qué pienso en él primero? Porque es el que tiene menos opciones dentro de su mapa. ¿Por qué digo que tiene menos opciones? Porque en su mapa, en este mapa que está acá, tenemos solamente la opción de que quede solo, la cual obviamente no nos conviene porque buscamos jalar los grupos más grandes posibles. Y la otra opción es quedar con él, ¿cierto? Sería válido, simplificaríamos al menos una variable. Sin embargo, como tenemos la opción de juntarnos con el mapa de arriba, podemos decir entonces, bueno, si tengo repetido lo mismo arriba, puedo juntarlo y formo un grupo más grande, un grupo de A4. ¿Ya? Y eso lo podemos ver de la siguiente forma también. Una manera de pensar cómo es que todo esto se puede juntar es imaginarse que estos son dos esferas que son concéntricas, como lo que intenté dibujar acá yo, donde estamos juntando finalmente eso. Y es como que los bordes, ¿cierto? Por ejemplo, este uno de ahí con ese uno se juntan, ¿ya? Pero al mismo tiempo, como son concéntricos, como que de cierta forma siguen estando o teniendo adyacencia con el otro grupo, ¿ya? Y de una forma más simple, es simplemente decir, si es que tengo un grupo válido en uno de los mapas, que se replica en otro mapa, por ejemplo, como lo que tenemos acá, se pueden unir y funciona, ¿ya? Así que nos quedaría ese grupo de A4 y nos falta cubrir solamente 3 unos. ¿Qué harían ustedes para cubrirlo? Los que están acá, miren, estos. Él y él. ¿Ya? Lo que nosotros intentaríamos siempre es formar, ojalá, el grupo más grande posible. Tenemos varias opciones. Podríamos dejar los 3 solos. Podríamos, por ejemplo, juntar esos dos y juntarlo, por ejemplo, con él. Serían 2 grupos. O con él, ¿cierto? O, como dice Byron, efectivamente, juntar los 4. ¿Ya? Porque a nosotros no nos importa si repetimos alguna vez alguno. Mientras haya algún elemento nuevo que no esté considerado en los grupos anteriores, vale la pena. Así que formamos ese grupo y con eso estamos bien. Voy a cambiar el color para que se vea un poquito más. Voy a poner un púrpura, ¿ya? Ahí. Púrpura. Ahí, no se me corte la línea. Ahí. Y hemos cubierto todos los unos. Nosotros siempre buscamos cubrirlos todos. Ahora vamos a empezar a trabajar. Quiero que ustedes elijan un color. Del verde, el púrpura, rojo o azul. ¿Con cuál trabajamos primero? Pueden escribir todos los que quieran. Obviamente los que están dentro de los colores que están ahí. Después, ¿con cuál seguimos? Ya, púrpura, verde. Uno más y estamos listos. Azul, ya. Estamos ok. El rojo que para el final. Entonces, púrpura. Vamos a fijarnos acá que como este grupo está formado únicamente en el mapa 1, o sea, en el mapa superior, por decirlo así, vemos que el U vale lo mismo para todos ellos. Para todas las celdas del grupo vale lo mismo. Vale decir 0. Como está en 0 y estamos trabajando con los unos, tenemos entonces que la U va a quedar como negada. Entonces, seguimos. Vamos a ver que la W y la X no cambian, se mantienen constantes para todos los elementos del grupo, ¿cierto? Así que van a quedar en nuestra expresión, pero van a quedar sin negar. ¿Por qué? Porque están fijos en 1 y estamos trabajando con los unos. Ya, recuerden que si trabajamos con los unos y tenemos un valor fijo en 1, queda sin negar. Si está fijo en 0, queda negado. ¿Qué pasa con los demás? Con el I y el Z. Vemos que cambian, ¿cierto? Cambian de 0 a 1, así que se va el I. El Z también cambia. De 0 a 1 se va también. Y en definitiva solamente nos queda este producto.
Sumamos ahora y obtenemos otro producto a partir del grupo verde que me dijeron ustedes. Vamos a ver el verde. Y el verde, como pueden ver, está formado entre los dos mapas, ¿cierto? Como está formado entre dos mapas, claramente el U para ellos vale 0 y para ellos vale 1. Cambió, se fue. El caso del W, vemos que está fijo en 0. Así que nos va a quedar W negado. El X cambia, por tanto se va. Y vemos que el I y el Z están fijos para ambos, ¿cierto? Vale, en los dos casos vale 0, 1. El I, como está en 0, va a quedar entonces negado y el Z va a quedar sin negar. ¿Ya? Sumamos. Vamos ahora al grupo azul. El grupo azul también está formado entre los dos mapas, así que el U se va. Siempre que tengamos entonces un grupo que está formado entre los dos mapas, se va a ir la variable que cambia, ¿cierto? Que en este caso es el U. Así que la eliminamos. Vemos qué pasa con el W y el X. Están fijos en 1 y 0. Así que nos queda W, X negado. ¿Y qué pasa con el I? Se va, porque cambia de 0 a 1, ¿cierto? Nos queda, sin embargo, el Z, que está fijo en 0, así que quedaría negado. Y el último. ¿Cómo nos quedaría este? Este lo pueden escribir ustedes. ¿Cómo queda? Mientras yo arreglo esto de acá. Vamos a poner una línea como corresponde. ¿Cómo quedaría el término correspondiente al grupo rojo? Pueden poner, por ejemplo, con un menos las negaciones, si es que hubieran algunas, por ejemplo, no sé, así. ¿Cierto? De hecho, no había ninguna. Como dice Byron, sí, efectivamente sería simplemente WX y Z, ¿cierto? No sé por qué lo fui a ver ahí arriba. Están fijos en 1, ¿cierto? El W, el X y el Z, así que quedan sin negar. Y el U, como dijimos, cambiaba, ¿cierto? W, X y Z. Y tenemos lista la expresión. Como pueden ver, se simplificó bastante. Si es que, por ejemplo, lo hubiéramos hecho solamente con álgebra, tomando en cuenta la expresión canónica, donde tenemos todos esos términos, ¿cierto? Y cada uno de 5 variables, sería en realidad muy, muy largo de realizar, y lo más probable es que ni siquiera llegáramos al mínimo. Y aquí, en realidad, llegamos al mínimo. ¿Ya? Esa es la dinámica que vamos a seguir. Entonces, como pueden ver, es tal como los mapas que resolvíamos en la clase pasada, con la sola diferencia de que ahora podemos formar grupos entre los dos mapas, lo cual nos da la ventaja de poder simplificar aún más. ¿Ya? Así que quiero que me respondan acá si se entiende lo que acabamos de realizar. Recuerden que aquí les dejé también ese comentario. Si tenemos un grupo válido en uno de los mapas, que esté repetido en otro mapa, me refiero a que obviamente está en las mismas posiciones, el mapa, el grupo en el otro mapa, entonces podemos juntarlos y así formamos un solo grupo, lo cual nos permite simplificar más, lógicamente. ¿Ya? Cualquier duda me van diciendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren. Ya que podemos trabajar con los unos o los ceros, vamos a trabajar con la misma función, pero ahora con los ceros. Eso quiere decir que en todas las posiciones donde no tenemos 1, que serían todas estas de acá, ¿cierto? Tenemos ceros. ¿Bien? Vamos a hacer eso mismo, pero ahora con los ceros. Ya los tengo ubicados, déjenme chequear que no se me fue alguno. Ya, el primero se ve bien, y el segundo... Sí, está bien. Está bien. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como les comenté en la clase pasada, cuando trabajamos con los ceros, en lo que se refiere a la formación de los grupos no cambia nada. Se forman tal cual. Así que vamos a buscar los grupos más grandes posibles. Fíjense en esto. Vamos a formar, primero con aquellos que tengan menos posibilidades. Vamos a ver por acá. Por ejemplo, miren. Este grupo, o en realidad ese elemento, ese 0, lo podríamos dejar ¿cómo? Lo podríamos dejar solo, lo podríamos dejar con él, ¿cierto? Lo podríamos dejar con él también. Pero hay una mejor opción, ¿cierto? El grupo más grande que lo cubriría sería este. Ahí y ahí. Sería el más grande que lo va a cubrir. Y podemos ver que este grupo no está repetido en el mapa de arriba porque nos faltan estos ceros, ¿cierto? Como no está repetido, entonces no podemos formar un mapa, o perdón, un grupo con ese otro mapa, ¿ya? Así que tenemos listo 1 de A4. Al menos hicimos algo bastante positivo ahí. Y ahora, podemos ver que también tenemos algunos ceros que están como repetidos en las posiciones respecto a los dos mapas, ¿cierto? Y vemos que podríamos formar uno acá, ¿eh? Miren.
Podríamos formar uno acá. Y esto también está repetido abajo. ¿Sí? Un mapa de, perdón, un grupo de 8. Y también podríamos hacer algo más. Miren, vamos a buscar acá con amarillo. Pensemos en este 0 que está ahí. Ahí lo podríamos cubrir así solo, con él, o podríamos formar esto. Ahí. Un grupo de A4 que también está replicado arriba y nos permite cubrir esos otros dos ceros, ¿cierto? Y formamos otro grupo de A8. Ahora solamente nos queda cubrir, claro, los de abajo. Los de abajo vamos a elegir entonces otro color. Déjenme buscar un rojo. Rojo por acá. Y quiero que pongan mucha atención. Fíjense que estos que están acá solamente podrían o quedar solos o quedar unidos entre ellos. Ya. ¿Sí? Estos podrían quedar juntos, miren. Con esos de ahí. Pero ahora surge algo acá. Y quiero que se fijen ustedes. ¿Qué pasa con ese 0 de ahí? ¿Cuántas opciones tenemos? Tenemos, bueno, podría quedar solo, la cual no nos conviene. Podría quedar unido acá. O podría quedar unido acá. ¿Cierto? No está replicado arriba, así que no tenemos cómo formar un grupo con los de arriba. No. Tenemos dos opciones. Por eso es que tenemos acá precisamente identificada la primera opción. Vamos a dejar el grupo que tenemos ahí, pero voy a copiar esto primero, ¿ya? Lo tengo copiado, déjenme ver. Lo vamos a copiar tal cual. Voy a borrar este de abajo. Lo vamos a borrar y vamos a copiar esto para que así podamos simplemente incorporar el otro grupo que vamos a poner, ¿cierto? El grupo que vamos a dejar en verde. Oh, le podía cambiar así, no me había dado cuenta. Ahí. Ya, ahí tenemos ese. Y vamos a ver ambos casos. Aquí vamos a ver que en realidad podemos tener soluciones que sean mínimas, pero que no tienen por qué ser únicas. ¿Ya? Vamos a tener en este caso dos soluciones, que van a tener la misma cantidad de términos y cada término la misma cantidad de variables. Primera solución, esta. ¿Ya? Segunda solución va a ser tomar este grupo. Ahí. Totalmente válido, ¿cierto? Y vamos a obtener las funciones. Me faltó acá poner el u y el u en 0 y el u en 1. Vamos a ponerlo acá. Ahí. Ahí. Vamos a trabajar en ello. Ya. ¿Cómo nos queda la función? Ustedes elijan color. ¿Qué color quieren elegir? Tenemos amarillo, púrpura, ese rojo, yo lo veo casi naranjo, debe ser por el ángulo que estoy viendo. Verde y azul. ¿Con cuál partimos? De hecho, el único que vamos a dejar para el final va a ser el verde, porque quiero que quede al final, ¿ya? Ya. Púrpura partimos. El otro lo elijo yo, ¿no? A menos que escriban algo ustedes. Recuerden, las agrupaciones que hacemos son las mismas. Claro, si se ve como naranjo. Las agrupaciones que hacemos son exactamente las mismas, en el mismo sentido, trabajamos igual. Sin embargo, hay dos pequeñas diferencias cuando trabajamos con los ceros. Una es que ahora vamos a obtener sumas a partir de cada grupo. Y la otra es que si es que el valor está fijo en 1, va a quedar negado. ¿Ya? Así que vamos a ir con el grupo púrpura. Púrpura. Vemos que el U cambia, lógicamente, así que se va. Acá tenemos, ¿cierto?, que el W queda fijo en 0. Como estamos trabajando con los ceros, va a quedar sin negar, porque es lo contrario al caso cuando trabajamos con los unos. Más, acá el X se va porque cambia de 0 a 1. Vemos que el Y se mantiene fijo en 1. Por tanto, como estamos trabajando con los ceros, nos va a quedar negado. Y se elimina la Z, ¿cierto? Porque cambia de 0 a 1, o de 1 a 0, como lo quieran ver. Ahora seguimos. Vamos a ver otro grupo grande, el amarillo. El grupo amarillo. El grupo amarillo también cambia el U, porque está formado entre ambos mapas. Se va. Nos va a quedar el W también, está fijo en 0, y como estamos trabajando con los ceros, es al contrario del caso de los 1, ¿cierto? Así que queda sin negar. Se elimina el X. ¿Cuál más se elimina acá? El Y se elimina porque cambia de 0 a 1. Y queda constante en 0 el Z. Así que va a quedar sumado como Z simplemente, sin negar. Ahora, grupo azul, ya que estamos en eso, grupo azul. El grupo azul está formado únicamente en el mapa que tenemos acá. Así que el U va a estar y está fijo en 1. Por tanto, va a quedar negado. Más, vamos a ver acá que nos va a quedar el X, ¿cierto? También fijo en 1, queda negado. El W se fue porque cambió. Nos queda que el I se va.
y el z está fijo en 0, así que nos quedaría entonces más z, porque estamos trabajando con los ceros. Vamos ahora al grupo rojo. ¿No será naranjo? No, es rojo. Rojo. Con el grupo rojo vemos que está formado entre ambos mapas, ¿cierto? Así que cambia el U, se va. Nos queda acá fijo el W en 1, por tanto queda negado, más el X que está fijo en 0, queda sin negar porque estamos trabajando con los ceros. Y ahora se va a ir el I, ¿cierto? Cambió de 0 a 1. Nos quedaría fijo el Z, no le acerté al círculo ahí sí, el Z en 1, por tanto nos queda Z negado. Cerramos, ¿cierto? Y el último, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar acá que solamente está formado en el segundo mapa, ¿cierto? En el mapa que tenemos que el U vale 1, así que le ponemos el U, en este caso negado, porque estamos trabajando con los ceros. El W y el X también quedan negados, porque están fijos en 1. Y nos quedaría acá el I, sin negar. Y el Z se elimina, ¿cierto? Y tenemos lista la expresión. Claramente, queda un poquito más larga quizá que la otra, pero tampoco fue tanto más trabajo. ¿Qué cambio vamos a tener para el siguiente mapa? Simplemente va a cambiar de ahí hacia adelante. O al menos desde ahí hacia adelante podría cambiar, ¿cierto? Lo vamos a copiar acá. Vamos a ver si queda justo ahí. Ah, mira, tuvimos suerte, quedó justo. Un poquito corrido nomás, pero bien. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver el grupo verde. Nuevamente el grupo, como les digo, está formado solamente en este mapa, así que el U vale 1, queda negado. Y vemos que el W está fijo en 1, ¿cierto? Así que nos quedaría entonces W negado. El X cambia de 0 a 1, o de 1 a 0, como lo quieran ver, se va. Y tenemos fijo el I y el Z. El I está en este caso sin negar, y el Z que está fijo en 1, así que queda negado, ¿cierto? Y ahí nos quedan. Pueden ver que en realidad ambas funciones nos quedaron con la misma cantidad de términos, o sea, cada una tiene ¿cuántas? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. Y además, la cantidad de variables de cada término son las mismas. O sea, no hay una que esté más simplificada que la otra. Sin embargo, son diferentes. Claramente, este término no es el mismo que este, pero son equivalentes, porque la equivalencia tiene que ver directamente con que se correspondan al mismo mapa y por tanto a la misma tabla, ¿ya? Así que vamos a escribir eso acá, para que no nos quede la duda. Para que nos quede claro en realidad, a pesar que vimos unos problemas similares en la clase pasada. La solución mínima. Profe, Sí, dime. entonces la U siempre se va a escribir en la expresión cuando esté negada. ¿Te refieres acá? Claro. Ah, ya, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Va a quedar la U siempre que tengamos, en este caso porque la U me refiero a la variable que está cambiando entre los mapas, siempre que un grupo esté formado en un solo mapa. Si está en un solo mapa, va a quedar. Ah, ya. ¿Ya? Porque no va a cambiar, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, si ocurriera, por ejemplo, en el caso de arriba, la U sería expresada sin negar. Claro, si En- tuviera, por ejemplo, en el- supongamos que tuviéramos un grupo acá, por algún motivo tuviéramos un grupo ahí, por ejemplo. Claro, quedaría sí, expresada sin negar. Sí. ya entiendo. Y ya estamos bien acá porque la solución mínima no es única, ¿cierto? Podríamos tener también 3 opciones diferentes. Sería totalmente válido. ¿Ya? Y desde el punto de vista, por ejemplo, de la resolución de este tipo de problemas para el curso, bastaría que ustedes representen una solución. No hace falta que la busquen todas, ¿ya? Yo las escribo todas para que ustedes las vean simplemente, porque estamos en la clase, ¿cierto? Queremos no quedarnos con dudas. Y ahora, bueno, quiero que si tienen alguna duda, por favor acá, en realidad que me respondan si es que se entiende lo que acabamos de revisar, para ir chequeando. Ya. Y ahora, quiero que piensen ustedes en este ejercicio, que este es el último que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Quiero que piensen acá. Tómense su tiempo, unos, no sé, 3 minutos, lo que sea necesario. ¿Cuál es la menor cantidad de grupos que ustedes podrían formar en estos mapas? La menor cantidad de grupos. Piénsenlo bien. Recuerden también lo de la clase pasada, porque la clase pasada vimos algo que nos va a servir para este caso. Me pueden decir, no sé, 6, 3, 4, 2, 1, no sé.
¿Cuál será la menor cantidad? Profe, había dicho, bueno, al principio de la clase de ¿Mm? que estos dos mapas también se unen, por decirlo así. Claro, una forma de pensarlo es como que están, forman parte de esferas concéntricas. Esa es una forma de Claro, verlo. Y claro, y como que un mapa se pega en los bordes, ¿cierto? ¿solamente los bordes en este caso? Por todos los bordes que tienen. Ah, Es ya. como un balón, como imagínatelo como un balón, de forma tal Sí. que es así. Entonces, por ejemplo, bueno, esto es como, le va a darte información. Si tuviera un mapa que tuviera, por ejemplo, unos en las esquinas, quedarían así. Ya, mi duda es que si pasa lo mismo en los dos mapas. Claro, lo mismo en los dos mapas, Ah, ya. ¿sí? Y recuerden esto que escribí acá, miren. Si tenemos un grupo válido en uno de los mapas que está repetido o replicado en el otro, se pueden juntar. Con esa regla no tenemos inconvenientes, porque a veces gráficamente cuesta imaginárselo, ¿cierto? Sí. Ya. Y bueno, son las 16:39, a las 16:40 lo voy a resolver. Acá les dejé una ayuda, a pesar que parece como una especie de cara, ¿eh? Como raro. Pero, a ver, es que no sé si también me voy a entender bien, porque ¿Sí? se supone que son dos, por decirlo, como dos esferas céntricas, como lo Concéntrica. dijo, ¿Sí? ya, pero son parte de uno mismo, por decirlo así. O sea, entre ellos dos se pueden unir, Claro, se puede juntar, ¿ya? Pero por adyacencia. ¿Sí? claro. Sí, sí. ¿Y dónde se juntan por adyacencia? ¿En las esquinas también? Claro, también. También es Ah, válido. ya, ya. Sí, Que el dibujo, me estoy imaginando el dibujo que hizo al principio, claro, con que tiene arriba de la PPT. Y claro. tenía unidos los dos, tenía Yo, dos mapas y se unían en sus esquinas, ¿cierto? claro, exactamente. Ah, ya. Sí, sí, es válido. Es válido. Lo que pasa es que gráficamente cuesta dibujarlo, pero me hace falta una gráfica 3D para ello. Claro. Entonces, si se juntan, se puede hacer eso. De hecho, ahí tengo ese mismo. Este de acá. Ya, son las 16:40, así que vamos a ir directamente a ello. Lo dibujé de nuevo. Borremos ese que está ahí. Ya, entonces, recuerden que en la clase pasada nosotros vimos que podíamos formar un grupo así. Si teníamos, por ejemplo, un 1 en los extremos, nosotros como tenemos es lo siguiente. Tenemos acá el mapa, que es como una especie de esfera que se pega por los bordes. Lo que yo estoy dibujando ahora, por si acaso, sería un grupo que se vería en la cara posterior. ¿Ya? Es como que se juntan así, ¿cierto? Se lo vimos en la clase pasada. Se juntan los bordes y por detrás, por decirlo así, están unidos. Y como ese grupo es válido en un mapa, si está repetido en el otro, se pueden juntar. Se lo pueden imaginar también si ustedes quieren como dos esferas concéntricas y como que finalmente las dos caras posteriores están justamente, una está delante de la otra, por decirlo así. Y se podrían juntar. ¿Ya? Lo pueden imaginar así, si es que le hace sentido. Y si no, como les digo yo, si es que tenemos un grupo válido, por ejemplo acá, este grupo que sería válido, totalmente válido ese grupo, acá está repetido, así que podemos juntarlo y tendríamos entonces un grupo de 8 directamente. Luego, ¿qué nos faltaría? Podemos ver que en realidad tenemos que cubrir estos unos, ¿cierto? Esos unos. Y siempre con el grupo más grande posible que podamos conseguir. Vemos que en realidad estos de acá los podríamos juntar así. Ahí. Y como tenemos esto mismo repetido acá, lo hacemos de 8. Recuerden que podemos reutilizar algún uno que esté en otro grupo, siempre que obviamente tengamos al menos un elemento nuevo. Ajá. Y nos quedaría el último. Recuerden que no podemos formar de a 3, solamente tenemos esa opción y esa opción. Elegimos la que es el grupo más grande. Y me quedó esa línea, no sé por qué. Borramos la línea. ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo formamos? Ya, recuerden, la clave está en pensar, si tengo un grupo válido en un mapa que está repetido, ¿no es cierto?, en las mismas posiciones, en el otro los puedo juntar. Eso es mucho más fácil que tratar de imaginarse los dos mapas así como en 3D, ¿ya?
Muy bien. Entonces, grupo rojo, vamos a ir con el grupo rojo. Vemos que como el grupo está formado entre ambos mapas, el A cambia, lógicamente, ¿cierto? Cambia de 0 a 1, se va. Estamos trabajando con los unos, así que vamos a fijarnos ahora qué pasa. El B cambia de 0 a 1, se va. El C está fijo en 0, estamos trabajando con los unos, así que va a quedar negado. Vemos el D, que cambia de 0 a 1, se va. El E, sin embargo, se mantiene fijo en 0, estamos trabajando con los unos, así que queda negado. Más, vamos a tener acá grupo verde. Pueden ver ustedes que tanto el B como el C cambian, también cambia el A, porque obviamente está formado entre ambos mapas. Se va el A, se va el B, se va el C, y nos quedarían únicamente el D y el E, que están fijos en 0. Por tanto, como estamos trabajando con los unos, nos quedaría entonces negado. Y por último, grupo azul. Como ustedes pueden ver, en este caso tenemos solamente que ese grupo está en el mapa inferior, ¿cierto? Donde el A vale 1, por tanto el A no cambia. Para ambas celdas vale 1, así que se queda como A sin negar. Y tendríamos el B y el C, ¿cierto? B y el C fijos en 1. Y aquí, ¿cuál cambiaría? Cambia el D, que se va. Nos quedaría únicamente el E fijo en 1. Y por tanto la función sería la que tenemos acá. Ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces no se olviden de ese grupo. El grupo de los bordes siempre es un grupo que es muy útil. ¿Ya? Siempre es muy útil. Y es totalmente válido. Porque como les digo, como finalmente el mapa en sí, uno de 4 variables, se puede representar como una esfera, esos unos están juntos en la cara posterior, por decirlo así. Muy bien. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Mientras yo dibujo acá. Profe, Dime. lo que, lo que me quedó duda de todo es cuando las variables se niegan. ¿Ya? Eso depende si estamos trabajando con los unos y los ceros Claro. y también con la tabla de verdad. Si, por ejemplo, no sé, estamos trabajando, por ejemplo, con el B, si por ejemplo tenemos un B que es 0 y otro 1, entonces se va y no se pone la variable B. No acabo de Ya, captar mira. eso. Mira, en principio tenemos que pensar primero en el caso que estemos trabajando con los unos. ¿Ya? Si estamos trabajando con los unos, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de hecho esto es válido también para los ceros, pero lo importante es que la variable va a quedar siempre que se mantenga fija. Si se mantiene su valor fijo a través de todos los elementos de un grupo, va a quedar. ¿Cómo va a quedar? Ajá. Eso todavía no lo hemos visto, pero va a quedar. Si el valor de la variable cambia en algún elemento de nuestro grupo, se va, se elimina. Eso es lo primero, ¿ya? Si se mantiene fija, queda. Si cambia, se elimina. Válido para todo, ¿ya? Ya. ¿Ya? Y luego, ¿cómo va a quedar, por ejemplo, el valor de nuestra variable? Negado o sin negar va a depender si estamos trabajando con los unos o los ceros. Si estamos trabajando con los unos, al momento que está fija en 0, queda negada. ¿Ya? Por eso es que aquí nos quedó el grupo verde, como podemos ver. Nos quedó. Cambiaron el B y el C, se fueron, cambió el A, se fue también, y ellos quedaron los dos fijos en 0. Como estamos trabajando con los unos, negado, porque están en 0. ¿Ya? En el caso del grupo azul, vemos que se mantiene fijo el B y el C en 1, ¿cierto? Se mantiene fijo también, ¿cuál más? El A en 1. Se mantiene fijo acá el E en 1. Por tanto, quedó ABCD, ABCE. ¿Sí? Eso es para los unos. ¿Se entiende? Ajá. Ya, mira. Más o menos, más o menos. Ya. Lo vamos a escribir porque así probablemente sea más simple. Mira. Lo primero y más importante, al obtener un término, ¿cierto? Vamos a decir, primero, si la variable cambia, se elimina. Si la variable cambia, se elimina. Y eso es válido para todo. Para trabajar con los ceros o los unos. Si la variable cambia, se elimina. ¿Ya? Ya sea trabajando con los ceros o con los unos.
con los ceros o los unos. ¿Ya? Luego, eliminé, ¿cómo eliminé el SAS? Ahí sí. Ahí. Eso es lo primero. Si eso está claro, vamos bien, porque ahora lo que nos queda es la parte que es más directa, es simplemente 2. Si trabajamos con los unos, si trabajamos con los unos, si trabajamos con los unos y la variable está fija en 0, está fija en 0. De hecho, lo vamos a escribir así incluso, para que sea más directo. Está fija en 0, esta queda negada. ¿Ya? Y para el caso que trabajemos con los ceros, si trabajamos con los ceros, y la variable está fija en 0, mucho más simple. Y la variable está fija en 1 nomás, porque así va a ser más consistente. Está fija en 1, esta queda negada. ¿Sí? Simplemente me centré en los que quedan negados, en cada caso. ¿Te fijas? En un caso, si trabajamos con los unos, cuando está fija en 0, queda negada. Y en otro caso, si trabajamos con los ceros, si está fija en 1, queda negada. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende un poco mejor. Ya. Recuerda que siempre lo importante es que lo primero que nosotros vimos acá, esto es válido trabajando con los ceros o los unos. Si la variable cambia, y cuando cambia yo me refiero obviamente a que el valor que toma, por ejemplo, veamos que en el caso de ese grupo azul que está acá, este grupo, vemos que, ¿cuál eliminamos? Eliminamos solamente el D. ¿Por qué lo eliminamos? Porque su valor cambió. Para esta celda valía 0 y para esta celda valía 1. Se fue. Cuando digo que queda fija, por ejemplo acá en el caso del E, el E está fijo porque para todos los elementos del grupo vale 1. Y como estamos trabajando con los unos, acá que nos dicen que solamente cuando tenemos que la variable está fija en 0 queda negada. En este caso entonces quedaría sin negar. Si que estábamos trabajando con los ceros y tenemos que la variable en este caso está fija en 1, quedaría negada. ¿Ya? Y podemos ver un caso, por ejemplo, acá de un mapa, en este caso de solamente Profe, 3 variables. ¿Sí? o sea, por ejemplo, en ese caso, como en el grupo azul están los unos, ¿Ya? se trabaja con los unos, Claro. el D se va porque a ver, ¿cómo lo puedo decir? En uno es 0 y el otro es 1 y por lo tanto, como son distintos, se va. Claro, porque cambió. Eso. Y si por ejemplo, el D fuera 0 y 0, ejemplo nomás, 0 Si y fuera 0, 0 y 0 quedaría como D negado. ya. O sea, si la D en ambos casos es 0 y 0, ¿Sí? y en este caso estamos trabajando con unos, si es totalmente distinto, se niega. Claro. Y basta, en este caso, mira, más que eso, es simplemente una cosa es decidir cuándo vamos a eliminar la variable. La variable la eliminamos siempre que haya un cambio de su valor a través de los elementos del grupo. En ese momento se elimina, ¿ya? Ajá. ¿Ya? Entonces, por eso que en este caso que te muestro yo, se elimina la D. ¿Sí? Se elimina por el hecho de que cambió el valor. Podemos ver que en los otros grupos, incluso en un grupo más grande, pensemos en el grupo verde, fíjate en el valor de la E. La E vale 0 para esa celda, para esa, Sí. para esa, para esa, para esa también. Para todas las celdas del grupo vale 0. Por tanto, decimos que no cambió y entonces tenemos que efectivamente va a quedar fijo ese valor, en este caso en 0, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Veamos algún valor que cambie. Por ejemplo, el caso de el B. El B. El B para esta celda vale 0. Para esa celda vale 0. Para esta también vale 0. Para esta también vale 0. Pero para estas celdas, ¿cuánto vale el B? Vale 1. Vale 1 también, ¿cierto? Entonces hay un cambio. Ese cambio que se provocó en el valor de B hace que se elimine. Eso es lo que define que se eliminen las variables.
Te fijas que para estas celdas, las que dejé yo, por ejemplo, en lila, el B vale 0. Y para las que dejé en amarillo, el B vale 1. El valor está cambiando, ¿cierto? Dentro de los elementos del grupo, porque el grupo completo es todo lo que está en verde. Todo lo que está envuelto en esas casillas que tenemos en verde, perdón. ¿Sí? Se ve que hay un cambio porque, mira, porque esa es la clave, porque yo creo que por ahí va el punto, mira. Fíjate que el B vale 0 para estas celdas que tengo yo justamente en lila. Y vale 0, ¿cierto? Para esas que están en lila. Y para las que tengo yo en amarillo, está valiendo 1. ¿Ya? Ese cambio que se generó en el valor de B dentro de los elementos del grupo es el que hace que se elimine. Ah, ya. ¿Sí? Eso es lo Sí. que hace que se elimine. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con el C? Vemos que con el C ocurre lo mismo. El C también cambia, porque, por ejemplo, vale 0 para estas celdas, para la de acá, para la de acá, esta de acá y esta de acá. Pero para las del medio, ¿cierto? Vale 1. Entonces, como cambia, se va. ¿Cuándo va a quedar entonces una variable? Porque uno dice, ya, bueno, si es que cambió de 0 a 1 dentro de elementos de un grupo de variable, se elimina. Pero ¿cuándo queda? Queda cuando simplemente queda constante su valor. Podemos ver que en el caso de acá, tanto la D como la E, para todas estas celdas, todas estas que están acá, valen lo mismo, valen exactamente 0. Y por eso se queda el valor y queda finalmente representado. Ese es el criterio. Ah, ya, entiendo, ¿Sí? entiendo. Ya, muy Sí, bien. Porque ya. esa es la clave, porque después, si te das cuenta, nosotros cuando ya sabemos cuál va a quedar, simplemente vamos a fijarnos, si estamos trabajando con los unos y el valor en que quedó fijo, que no cambió lógicamente, era 0, vamos a ponerla negada, si estamos trabajando con los unos. Y si es que estábamos trabajando, por ejemplo, con los ceros, va a ser lo contrario. ¿Ya? Por ejemplo, mira, vamos a ver otro caso de acá. Voy a sacar algunos que tengamos. Vamos a inventar uno. Inventemos un problema. Un problema más simple. Vamos a tener uno acá. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ahí. Y ahí. Vamos a tener simplemente A, B, C, D. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a trabajar con los unos, ¿ya? Ahí. Entonces, aquí podemos formar dos grupos. Ese grupo y ese grupo. Tenemos la función que va a ser una F. Vamos a llamarle F2, por llamarle algún nombre. F2. Grupo rojo. Vamos a ir paso a paso, mira. Para este grupo rojo, ¿cierto? Tenemos que hay dos celdas. Estas dos de acá. El A para la primera, para la que está acá, vale 0. Y para la segunda vale 1. Como cambió el valor de la variable A dentro de los elementos del grupo, ¿cierto? Para esta celda vale 0 y para esta vale 1, se elimina. Se elimina, no va a quedar, ¿cierto? Ya no queda la A. Y ahora el B, como podemos ver, vale 1 para ambas. Vale 1 para esta celda y vale 1 para esta celda. Como él no cambió, se mantiene, ¿cierto? Y dependiendo del valor que toma, que en este caso está fijo en 1 y que estamos trabajando con los unos, eso va a implicar que va a quedar como. En base a esto, ¿cómo debería quedar el B? Pues sin negar, ¿o no? Efectivamente, sí, sin negar. Sin negar, porque yo escribí el caso de cuando está fijo en 0, ¿cierto? Y ahora, nos fijamos entonces en lo que pasa con el C y el D. El C y el D cambian, cambia su valor en estas celdas. No. No cambia, ¿cierto? Porque no tiene ninguna posibilidad, son 0 y 1. Así que, ¿cómo nos quedaría entonces el C y el D? Sin negar. Ya, mira, pero fijémonos primero en cada uno. Ajá. El C está fijo en, 0. ya, así que ¿cómo quedaría? No, no, ahí no entonces queda negada. Claro, porque mira, lo primero es que sabemos que van a quedar el C y el D, ¿cierto? Van a quedar de alguna manera. Y aquí, cuando trabajamos con los unos y el valor está fijo en 0, nos queda entonces Ah, negado. ya, entendí. Sí, porque en Ya. el caso anterior estaba fijo en 1, ¿cierto? El B, por eso quedó sin negar. ¿Y ahora el Ajá. D cómo queda? Ya, el D queda sin negar. Ya, muy bien, ¿sí? Ahí estamos. Tenemos listo el primer producto que se corresponde con el grupo rojo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el grupo verde. En el caso del Ajá. grupo verde, ¿qué pasa con el A y el B? ¿Cambian para los elementos del grupo? Mira, No, no cambian, ¿cierto? Están no fijos. ¿Y en cambia. qué valor? En 1. En 1. Así que, ¿cómo quedan?
A y B sin negar. Claro, bien. Sí, porque estamos trabajando con los unos, como están fijos en uno, quedan sin negar. Y tenemos que fijarnos qué pasa con los otros, que rayé un montón acá, así que vamos a borrar un poco ahí. Ahí. No, vamos a dejarlo hasta ahí. Ya, ¿cómo nos quedaría entonces el C y el D? ¿Alguno se elimina? El C se elimina porque cambia de 0 y 1. Claro, se elimina, ¿cierto? Como hubo un cambio, se elimina. ¿Y nos quedaría? El D. El D no se elimina y se mantendría, no se niega. Claro, porque estaría fijo en 1, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Te fijas? Esa es la dinámica. Si nosotros tuviéramos... Ya. Claro, y si tuviéramos lo mismo, pero por ejemplo con los ceros, vamos a copiar algo aquí rápido. Vamos uno más simple. Ahí, supongamos que tenemos este 0, 0, y tenemos acá A, B, C, tenemos acá una F3, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Aquí claramente tenemos la única opción de formar este grupo, ¿cierto? Si formamos este grupo, nos quedaría F3. Ya. Fijémonos acá. Ahora lo que va a cambiar es solamente dos cosas. Primero, que no vamos a sacar productos, sino que vamos a sacar sumas. Y lo que va a pasar finalmente cuando el valor esté fijo, ¿cierto? Si cambia, se elimina igual, todo lo demás igual. ¿Ya? Mira. Entonces, acá en este caso vemos que el A y el A está cambiando. Cambia de 0 a 1. Se elimina, ¿cierto? Sí. Ya. El B, por el contrario, está fijo en 1. Sí. Así que obtenemos el B, pero ahora es al revés. Ahora sí que Claro. está... ¿Sí? Se niega. Claro, porque está fijo en 1. Sí. Más. ¿Sí? Ya, el C. Entonces, ya, el C, bueno, no cambia. ¿Ya? No cambia, pero se niega. Claro, está porque está fijo en 1, ¿cierto? Sí. Sí, y ahí nos queda. Ahí nos queda, ¿te fijas? Ya. Sí, Ya. mira. Lo que te recomiendo es que revises, por ejemplo, el video de la clase pasada. El de la clase pasada se presenta esto en detalle y lo vimos como paso a paso, ¿ya? Ya. Ya, profe. Muchas gracias. Ya, pues nada, que estés muy bien. Igual entonces, usted. Ya, llegaríamos hasta acá. Nos vemos entonces ya la semana subsiguiente, el día martes 10. Que estén muy bien. Ojalá que puedan descansar y no sea todo estudio, ¿cierto? Nos vemos. Chao, chao.